públicas para reducir los daños, políticas públicas para reducir los daños ocasionados por el alcohol, experiencias internacionales y oportunidades para México, a cargo del maestro Norberto Hernández Llanes. El maestro Norberto es licenciado en Psicología y maestro en Salud Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con amplia experiencia en investigación y promoción de la salud, destacándose como director de investigación y educación translacional en los Centros de Integración Juvenil. Asimismo, ha colaborado como asesor científico en El Poder del Consumidor AC, donde ha contribuido al diseño de estrategias de salud pública y prevención de adicciones. Su trayectoria combina la investigación aplicada con la intervención comunitaria y la educación para la salud. Démosle una bienvenida al maestro Norberto. Le agradecemos su presencia esta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. ¿Sí se escucha bien? Se Sí, escucha perfectamente bien. perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes un poquito de este tema, que la verdad es que, bueno, ya han sido varios años que he trabajado en el tema de políticas públicas y y bueno, básicamente estos 40 minutos vamos a dar como una revisión muy breve. Realmente es un tema bastante amplio que tiene que ver justamente sobre las experiencias internacionales y las oportunidades que tenemos como país y también justamente como Estado, este, en utilizar la política pública como una herramienta de salud para reducir los daños que ocasiona el alcohol, ¿no? Y entonces, para empezar, es obligado para todos los que nos hemos dedicado al tema de salud pública, pues hablar de los determinantes sociales de la salud. ¿Por qué? Porque durante muchos años, se veía la salud como un concepto biológico, ¿no? Como algo que estaba mal en el cuerpo, un desbalance, una desregulación, algo que no estaba funcionando bien. Y entonces, desde la medicina, pues lo que se tenía que hacer era intervenir y entonces se buscaba qué es lo que estaba de más o qué es lo que estaba de menos y se trataba de utilizar intervenciones como cirugías o como medicamentos y todo, y lo que se buscaba era restaurar el cuerpo hacia una función normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de los 70 este concepto de salud empieza a cambiar. Recordemos que la OMS actualmente nos habla de salud ya no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado que tiene que ver con elementos biopsicosociales, o sea, que tiene que ver con bienestar biológico, pero también con bienestar psicológico y social. Y en este terreno surgen los determinantes sociales, que básicamente son todas las situaciones que están alrededor de las personas, pero que tienen un efecto en su salud, ¿no? Y entonces podemos ver que en el centro de este modelo pues están las personas, está lo que es la biología, nos habla de la salud, del sexo, de los factores constitutivos o constitucionales, pero alrededor de toda esta maquinaria biológica compleja, pues qué es lo que nos vamos a encontrar con los estilos de vida, ¿no? Y actualmente sabemos que los estilos de vida son un determinante muy fuerte. Las cosas que hacemos o las cosas que dejamos de hacer tienen un impacto importante en nuestra salud. Hacer ejercicio, dormir bien, desayunar correctamente, todo eso tiene un impacto ya bastante estudiado en la salud. Y bueno, curiosamente seguimos investigando y seguimos encontrando cada vez más, ¿no? Arriba de podemos observar que también nuestras redes sociales y comunitarias también tienen un impacto en nuestra salud. Las relaciones que establecemos con los demás, las relaciones tanto familiares como con la comunidad, tienen un impacto profundo en que estemos bien y que estemos mal. A principios de este año, por ejemplo, salió eh, publicado un informe del cirujano general que hablaba justamente sobre la epidemia de la soledad, ¿no? Y cómo la soledad, por ejemplo, en adultos mayores tiene un impacto significativo en su salud, ¿no? Y en su bienestar. Entonces vemos que este entendimiento pues nos va dando un panorama más complejo de la salud y luego si nos vamos más arriba, bueno, ya vamos a encontrar cuestiones generales, socioeconómicas, culturales y del medio ambiente, ¿no? Y aquí vamos a encontrar condiciones de vida y condiciones de trabajo que también sabemos y estamos cada vez encontrando que tienen más relación con la salud.
desde la agricultura y la producción de los alimentos, la educación, el ambiente de trabajo, el empleo, el agua, acceso a servicios de salud, etcétera, ¿no? Entonces, este panorama nos lleva a justamente ampliar, como profesionales de salud, tenemos que ampliar la forma en la que entendemos justamente el proceso de salud de enfermedad. Ajá. Y bueno, como les había comentado, vamos a darle una mirada un poquito general, partiendo desde el tema de la biología. Recordemos estando la persona adentro, hablando de alcohol y vamos a ir un poquito hacia afuera, ¿no? Como en este diagrama. Y bueno, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol es una sustancia, es una molécula. Cuando hablamos de alcohol nos vamos a referir a lo que es el alcohol etílico, que se obtiene de la fermentación de jugos que son ricos en azúcares. Puede ser de la uva, puede ser del agave, puede ser de la cebada, etcétera. Y que cuando lo consumimos o cuando lo administramos en nuestro cuerpo, va a tener efectos en diversos órganos. Aquí podemos ver un esquema muy reducido de qué es lo que pasa cuando consumimos alcohol. Al consumir alcohol va a pasar hacia el estómago, del estómago va a pasar al intestino, en el intestino el alcohol va a entrar a la sangre, de la sangre pasa al hígado, donde va a pasar por un proceso de metabolización. De ese proceso de metabolización pasa hacia el corazón y del corazón se va hacia todos los órganos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es relevante esto? Porque básicamente siempre nos concentramos en el tema de qué efectos tiene el alcohol en el cerebro, pero bueno, actualmente sabemos, y lo vamos a mencionar más adelante, que el alcohol causa más de 200 enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto que tiene directamente sobre todos los órganos del cuerpo. Y aquí en esta gráfica podemos ver qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando empezamos a tomar. Cuando empezamos a tomar, si nosotros analizáramos los valores de alcohol en sangre, lo que observamos es que el alcohol empieza a subir. Ajá. Más o menos a los 30 minutos tenemos un pico donde ya alcanzamos la concentración máxima de alcohol. Recordemos que por este proceso fisiológico ya llegó el alcohol al cerebro y entonces nos va a causar el efecto ya de sentirte mareado, el efecto estimulante, el efecto eufórico. Y posteriormente, si dejamos de consumirlo, pues ¿qué pasa? Pues que su valor empieza a bajar, ¿no? Bajar, 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 hasta que se elimina de nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, cuando hablamos de alcohol, hablamos de más de 200 enfermedades. Ajá. En el caso de una de las más importantes, por todos los efectos sociales y todos los efectos de salud, vamos a hablar más adelante de esto, pero eh, el alcohol y sobre todo el alcoholismo tiene un componente genético muy fuerte. Bueno, actualmente le llamamos trastornos por uso de alcohol. Tiene un componente genético muy fuerte. Se sabe que, por ejemplo, hay genes que tienen que ver con el metabolismo del alcohol y que la presencia o la ausencia de ciertas formas de estos genes nos pueden proteger contra el alcoholismo. Por ejemplo, genes que tienen que ver con el metabolismo del alcohol pueden ser protectores, hacen que el alcohol se metabolice más rápido y por eso que tenga menos efectos tóxicos en nuestro organismo. Hay otros genes, por ejemplo, que tiene que ver con el receptor AGABA o con proteínas que tienen que ver con las conexiones neuronales que se asocian con la dependencia. Todo lo contrario, si tenemos un gen que nos predispone, vamos a tener mayor probabilidad de generar esta dependencia, ¿no? Eh, pero digamos que el efecto no es lineal. Ajá, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo el gen me voy a convertir en una persona con trastornos por uso de alcohol. No, sino que la presencia de estos genes van sumándose y van restándose. Y algo muy importante, pues que tiene que ver la interacción, ¿no? Por ejemplo, esto siempre lo hemos dicho desde la perspectiva de salud, pues realmente la única forma que es 100% efectiva de no tener ningún problema, pues es básicamente no consumir, ¿no? Porque al final de cuentas, si no consumes la sustancia, pues nunca vas a tener el efecto. Ujú. No sabes si tus genes te protegen o te hacen más vulnerable, entonces la única forma es eso, ¿no? De ahí en fuera, pues bueno, todos estos genes, todas estas proteínas van a interactuar y nos van a dar un riesgo individual. Ujú.
Y bueno, nada más como un pequeño recordatorio, bueno, en el cerebro el etanol o el alcohol etílico tiene efectos en prácticamente todos los sistemas de neurotransmisión. Ajá. Esto es relevante, ¿por qué? Porque también nos explica muchas de las conductas o muchos de los efectos conductuales que están relacionados con el consumo de alcohol, ¿no? Entonces tenemos que ver que está relacionado con la serotonina, con la dopamina, con el GABA, con el glutamato, la acetilcolina y con los endógenos, opioides endógenos, ¿no? No voy a meterme mucho en este tema, pero bueno, es importante saber que existe esta biología y que esta biología pues nos va a impactar, ¿no? Y bueno, algo interesante es que cuando hablamos justamente de este trastorno por uso de alcohol, en los nuevos criterios diagnósticos, en este caso hablando del DSM-5, eh, antes, me refiero hace unos 5 o 6 años, hablábamos de abuso y dependencia de alcohol, ¿no? O sea, una persona que tenía un patrón de abuso, que eran personas que consumían y que tenían problemas, y dependencia eran las personas con adicción, ¿no? Actualmente, para el DSM-5 hablamos de un trastorno por uso de alcohol, hablamos de un continuo en este consumo y vamos a hablar de intensidades leves, moderadas o graves, ¿no? Que tienen que ver con la presencia de estos síntomas. Y vamos a encontrar síntomas clásicos como justamente que la persona no pueda dejar de beber cuando empieza a beber, ajá, que las personas quieran dejar de beber, que las personas busquen este el consumo de la sustancia y los efectos que puede tener este consumo a nivel social, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel legal, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué tanto alcohol se consume? Bueno, aquí tenemos buenas y malas noticias. Ajá. Hablando de las noticias buenas, eh, ¿qué es lo que nos dice la OMS? Que a nivel mundial el consumo de alcohol está disminuyendo. Ajá. Si vemos esta gráfica del lado derecho, podemos observar el consumo de alcohol en el mundo. Entonces podemos ver aproximadamente desde el 2002 o del 2003 hubo un aumento sostenido en el consumo de alcohol y a partir de aquí más o menos 2014-2015 vemos como que empieza a disminuir, ¿no? Y aquí tenemos al 2023 que se ve como que se empieza a aplanar un poquito. Ajá. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Bueno, que esta disminución no es pareja a nivel mundial, este es un promedio y hay regiones del mundo donde está efectivamente disminuyendo el alcohol, el consumo de alcohol, pero hay otras regiones donde su consumo está aumentando. Ajá. Por ejemplo, en las regiones donde más está disminuyendo, tiene que ver con África, tiene que ver con Europa y tiene que ver con el Pacífico Oeste. Mientras que, por ejemplo, la región de las Américas, que es donde está México, es una región que ha continuado aumentando el consumo, ¿no? La otra es que también tiene que ver hacia ciertos grupos poblacionales, ¿no? En donde se observa un mayor cambio en el consumo. El grupo que vemos que está disminuyendo su consumo es la población más joven. Ajá. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver justamente al cambio en el perfil de los consumidores. Hablamos de una juventud muchísimo más consciente, una juventud muchísimo más preocupada por la salud, una juventud que trae un chip ya de esto no me beneficia, esto me hace daño, prefiero hacer ejercicio, prefiero alimentarme bien, prefiero todo esto. Entonces, todos estos cambios nos han llevado a una modificación de la relación que se tiene a nivel social con el alcohol. Am, la mala, que bueno, pues México no es uno de esos países, aunque sí podemos ver que ha habido un aumento aproximadamente 2002-2013 hasta 2020. Bueno, ahorita los datos que contamos, y bueno, este año va a ser importante porque bueno, el año que viene será importante porque se publica la nueva encuesta de consumo de sustancias. Pero, bueno, básicamente no ha habido esta reducción, se ha mantenido relativamente estable, aunque aquí sí es importante recordar que nosotros vemos la línea estable, la vemos acostadita, lo que nos dice que en general no está cambiando la proporción, pero recordemos que como son datos a nivel poblacional, al aumentar la población sí está aumentando el número de personas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que se observa para México.
Si nosotros vemos, aquí está lo que les decía, hablamos de consumo, ay, perdón, si hablamos de consumo episódico excesivo, que tiene que ver con el consumo de más de 5 copas o más por ocasión en hombres, 4 copas o más por ocasión en mujeres, que esto básicamente es un patrón de consumo que nos hace daño, es básicamente emborracharnos, ¿no? Tomar más de 5 cervezas o 5 caballitos de tequila de alcohol, pues básicamente es emborracharte. Este patrón de consumo, que es un patrón de consumo también bastante nocivo para las personas, se asocia mucho, por ejemplo, a accidentes, se asocia a violencia, se asocia a lesiones. Ajá. Podemos ver que la prevalencia a nivel mundial entre la población total es de 9,7, prácticamente una de cada 100 personas, de 100 mujeres consume de esta manera, pero vemos que prácticamente el 25% de los hombres, uno de cada cuatro. Y si vemos entre las personas que consumen alcohol, pues bueno, ahí ya es importante porque vemos que el 26%, 26,8, una de cada cuatro mujeres y 45,4% de los hombres, ajá, prácticamente la mitad de los hombres que consumen alcohol se emborrachan, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que aunque a grosso, viéndolo así a ojo de pájaro, podría haber una disminución, pero bueno, ya cuando empezamos a desmenuzar los datos, pues vemos que todavía falta bastante por hacer, ¿no? Y aquí podemos ver la región de las Américas. 15,8% de las mujeres consumen de forma excesiva, 35,9% de los hombres, y entre las personas que consumen, 30% de las mujeres prácticamente y la mitad de los hombres. Ahora, ¿esto significa que va a bajar el consumo? No necesariamente. Aquí hay un estudio que salió en 2019 que hicieron proyecciones del consumo hacia 2030. Y bueno, ¿qué es lo que se observa o qué es lo que se espera? Pues que a final de cuentas, pues el consumo de alcohol va a seguir subiendo. Ya lo vimos hace rato, no en todas las regiones, y eso es justamente lo importante. Vemos que hay algunas regiones, por ejemplo, aquí lo dividieron por nivel de ingresos, y vemos que esta barrita azul que nos habla de los países de altos ingresos, el consumo de alcohol va a seguir bajando, pero en los países de bajos ingresos y de medio bajos, pues ¿qué observamos? Todo lo contrario, ¿no? Una tendencia de aumentar. Y vamos a ver que esto, pues ¿con qué tiene que ver? Con nuestros determinantes, ¿no? Aunque nuestra biología puede ser que nos parezcamos, esto ya está relacionado con estos determinantes que platicábamos. Ujú. Ahora, no todo el consumo de alcohol es igual. Ajá. No quiere decir que todos los que empiecen a tomar se vayan a volver alcohólicos o con un trastorno por uso de alcohol. Ajá. Este estudio nos habla de trayectorias. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a ver a un grupo de jóvenes, bueno, de niños prácticamente a partir de los 12 años que empezaron a consumir y vieron cuando llegaban a ser adolescentes jóvenes o adultos jóvenes cuál era su patrón de consumo y qué fue lo que encontraron. Encontraron 4 tipos o 4 grupos diferentes, ¿no? Encontraron un grupo que le llamaron iniciadores tempranos, ujú, que son el cuadrito, y estos que iniciaron con un consumo excesivo temprano, que se observó que era más probable que durante su etapa de adulto joven consumieran de forma excesiva. Después vieron otro grupo que se llama moderados tardíos, que era un grupo que no consumía alcohol o que empezó a consumir ya en una edad más alta. Aquí vemos los 15 años. Y que se observó que cuando llegaron a esta edad de adulto joven, pues eran consumidores excesivos no tan frecuentes. Ajá. Otro grupo que le llamaron infrecuente, que eran grupos que a veces consumían de forma excesiva y a veces no, se encontró que básicamente siguieron haciendo eso. Y otro grupo que no consumió de manera excesiva y que se observó que pues contuvieron o mantuvieron ese patrón. Ajá. Entonces, esto también que nos dice que no todos los consumos son los mismos, aunque hay ciertos factores de riesgo. Aquí lo vimos, por ejemplo, como el inicio temprano o el inicio de consumo de cantidades excesivas tempranas que pueden relacionarse con
cómo desarrollo mi consumo en el futuro. Y bueno, estos son datos de México, son datos de prevalencia, solamente como para que tengamos un panorama como general. Entonces, si vemos estas gráficas, son consumo actual, se refiere a consumo en el último año. Entonces, prácticamente en adolescentes, 20% de los adolescentes consumieron alguna bebida alcohólica en el último año, ¿no? 2 de cada 10 adolescentes. Si nosotros nos vamos a esta definición de consumo excesivo, 13.9% de los adolescentes consumieron de esta forma. Ajá, y en el último año, y si nos vamos a este consumo excesivo, pero en el último mes, 5% del total de adolescentes han consumido alcohol de esta forma excesiva, ¿no? 5 copas o más por ocasión hombres, 4 copas o más por ocasión en las mujeres, ¿no? Entonces, vemos que es un problema que ya desde los 10 años empieza a aparecer. Otra cosa que es muy importante en este grupo de edad es que regularmente, y ahorita lo vamos a ver, en los adultos siempre hay más consumo de los hombres con respecto a las mujeres, en el caso de adolescentes no. Los adolescentes hombres y los adolescentes mujeres consumen prácticamente a la par, aquí lo podemos ver, 22% contra 19, 15% contra 12, 6.1 contra 4.2, ¿no? Entonces, y los intervalos se traslapan, lo que quiere decir que no son significativamente diferentes, ¿no? Esto que nos dice que en México, las adolescentes jóvenes es un grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque es un grupo que está consumiendo más. Cuando comparamos, por ejemplo, con adultos, vemos que la mitad de los adultos consumieron alcohol en el último año, pero si vemos esta relación hombre-mujer, es 67% de los hombres contra 44% de las mujeres. ¿Qué quiere decir? 20 puntos porcentuales más, ¿no? Una tercera parte no, más bien la mitad, una mitad adicional está consumiendo de, hombres con respecto a mujeres, ¿no? Consumo excesivo vemos lo mismo, 53% contra 28, prácticamente el doble. Y consumo excesivo últimos 30 días, esto también fíjense qué importante es, 30% de los hombres, 10% de las mujeres. Los hombres consumen 3 veces, los hombres adultos consumen 3 veces más de forma excesiva que las mujeres, ¿no? Aquí podemos ver otros patrones de consumo y bueno, no me voy a detener mucho, solamente hablar que también tenemos consumos diarios, aunque no son muy representativos de nuestra población. La población mexicana a diferencia, por ejemplo, de países europeos, se caracteriza por tener consumos, les llamamos consumos episódicos. ¿Qué quiere decir? No consumimos cantidades, no se consume durante la semana, pero el viernes o el sábado se consume mucho alcohol en muy poco tiempo y de forma explosiva, ¿no? Entonces, este patrón de consumo eh, es el que está relacionado con el tipo de problema de salud que encontramos en nuestra población, ¿no? Y para entender esto, el impacto que tiene el alcohol en la salud, vamos a definir un concepto que se llama carga de enfermedad. Básicamente, hablar de carga de enfermedad es una forma de cuantificar pérdidas en salud atribuibles a diferentes enfermedades y lesiones y valorando tanto consecuencias mortales como consecuencias incapacitantes. Entonces, tenemos un bebé que nace el día de hoy. Ajá. Este bebé, su esperanza de vida es de 75 años. Tiene que vivir 75 años. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que durante su vida va a tener diferentes episodios de salud, ¿no? Donde no va a estar al 100% de salud. Por ejemplo, si este bebé le da gripa a los 5 años, pues esa gripa a los 5 años van a ser 3 días que este bebé no tiene 100% de su salud. Ajá. Tuvo gripa, no estuvo al 100%, tal vez estuvo llorando, tal vez tuvo fiebre, tal vez tuvo que estar en cama. Ajá. Entonces, estos 5 días que ya este niño no contó con el 100% de su salud, nosotros le vamos a llamar años perdidos por discapacidad. ¿Por qué por discapacidad? Porque fue una temporada donde no contó con el 100% de salud. Ajá.
Si a mí me duele la cabeza, aunque sean 5 minutos, son 5 minutos que no cuento al 100%. Y si yo sumo todos los dolores de cabeza de toda la población, los 5 minutos de dolor de cabeza de toda la población, esto me puede decir cuánto perdemos, cuánta salud perdemos por esta discapacidad, por estos 5 minutos de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, con eso construimos un indicador que se llama años de vida perdidos por discapacidad. Entonces, se sigue enfermando, tiene otras enfermedades, ajá. ¿Y qué pasa? Que a los 25 años, pues consumió alcohol, tuvo un accidente y murió. Ajá. De los 75 años que iba a vivir, solamente vivió 25. Ujú. Esos 50 años que dejó de vivir, les llamamos años perdidos por muerte prematura. Y si yo sumo estos dos indicadores, me va a dar un indicador que se llama años de vida saludables perdidos. Y este indicador me permite comparar el impacto que tienen las enfermedades, las lesiones y las condiciones de salud, compararlos de forma objetiva en una población. Con esto yo puedo ver qué enfermedad afecta más a la salud o a la población o a una población específica. Y si vemos los datos de carga de enfermedad en México, ¿qué es lo que observamos? Que en el séptimo lugar, si analizamos por factores de riesgo, está el consumo de alcohol. Ajá. Entonces, de esta gráfica siempre me gusta resaltar tres cosas. Si nosotros vemos, por ejemplo, el primer factor de riesgo o el principal factor de riesgo de carga de enfermedad en nuestro país, ¿cuál es? Pues es la glucosa en plasma alterada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo cuando me despierto tengo glucosa por arriba de 110, ajá, y que esto qué tiene que ver? Pues que tiene que ver con diabetes. El segundo factor es el índice de masa corporal elevado. El tercero es el riesgos en la dieta, disfunción renal y presión arterial elevada. Si se dan cuenta, estos 6 factores de riesgo, uno, dos, tres, cuatro, perdón, 5 factores de riesgo, ¿están relacionados con qué? Pues básicamente con diabetes, ¿no? Aquí está, que es la principal enfermedad que tenemos en nuestro país. Ujú. Y después de la diabetes, de estos factores de riesgo asociados a la diabetes, está el consumo de alcohol, ¿no? Segunda cosa, si se dan cuenta, bueno, aquí está. Básicamente esta línea moradita es la diabetes, esta línea azul son enfermedades cardiovasculares, esta línea azul oscura son cánceres, y en cambio si vemos alcohol, ¿qué pasa? Pues que observamos que hay pues prácticamente todos los colores, ¿no? Tenemos esta parte verdecita que nos habla de autolesiones y violencia. El alcohol es un factor de riesgo para las autolesiones, para los intentos de suicidio, para el suicidio consumado y para la violencia. Vemos otros verdecitos que tienen que ver con lesiones de tránsito, lesiones no intencionales. Ajá. Podemos ver el trastorno por sustancia, que básicamente es el alcoholismo y ocupa un factor importante, es alrededor del 25% de toda la carga. Podemos ver aquí las enfermedades digestivas, básicamente es la cirrosis y ocupa prácticamente el 45% de la carga. Pero también podemos ver cánceres y también incluso, no se ve aquí, está muy chiquitito, pero también hay infecciones donde el consumo de alcohol es un factor de riesgo. Ajá. Por ejemplo, en el COVID, el consumo de alcohol era un factor de riesgo bien determinado. ¿Por qué? Porque el alcohol, como ya les comenté hace rato, al llegar a todos los órganos, pues ¿qué pasa? Que afecta el sistema inmune. Debilita el sistema inmune y el sistema inmune no puede pelear contra una enfermedad. Ujú. VIH, SIDA, infección de transmisión sexual, pues el alcohol también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque al tener una conciencia o una condición alterada, pues ¿qué pasa? Pues no uso condón, pues no me cuido, pues no me protejo, ¿no? Entonces, también vemos este efecto que si nosotros retiráramos esa sustancia, estos casos se podrían eliminar, ¿no? Entonces vemos cómo afecta una gran cantidad de, en una gran cantidad de enfermedades que afectan pues, a poblaciones pues bastante dispares, ¿no? Aquí podemos ver jóvenes, podemos ver adultos, jóvenes, adultos ya, mayores, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un dato importante. En México, el principal factor de riesgo en hombres de 15 a 45 años de edad es el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque una buena parte de las muertes tienen que ver con el consumo de alcohol, accidentes
y lesiones. Ujú. Y finalmente, la tercera cosa que me gusta mucho resaltar de esta gráfica es que si se dan cuenta, todas estas enfermedades, el- la glucosa alterada, el índice de masa corporal, la disfunción renal, la presión arterial elevada, pues nosotros para tratar todo esto, pues requerimos intervención médica, muy probablemente intervenciones farmacológicas, muy probablemente también vamos a necesitar nutrición, ejercicio, vamos a requerir un grupo de especialistas, lo cual obviamente tiene un impacto fuerte en nuestro sistema de salud. Y en este caso, el consumo de alcohol es principalmente una intervención conductual, ajá, y que si se realiza en etapas tempranas, pues podemos impactar a una parte importante de la población. Aquí podemos ver cómo se ven los años de vida saludables perdidos por consumo de alcohol en México por edades. Y lo que observamos es esto, a partir de los 10 años, ¡pum!, tenemos un crecimiento exponencial. Después empieza a ser un poquito más lento y llega como a su máximo a los 55 años. Después los años de vida perdidos por alcohol empiezan a bajar y luego tenemos otro repunte arriba de los 95 años, ¿no? Entonces vemos cómo nos afecta tanto por sexo como por edad. Y bueno, para entender toda esta dinámica necesitamos también entender un término bastante reciente. Eh, Hay un número especial de la revista Lancet que habló específicamente sobre esto, que nos habla de los determinantes comerciales de la salud. Ajá. Los determinantes comerciales, ¿qué son? Básicamente son actividades del sector privado que afectan a la salud de las personas. Puede ser directa o puede ser indirectamente. Y tienen impacto en una amplia gama de factores de riesgo. Ujú. Surgen en el contexto de la provisión de bienes o servicios a cambio de un pago, incluyen actividades comerciales y así como el entorno en el que se desarrolla el comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, también em, hay acciones del sector privado que pueden mejorar nuestra salud y hay acciones del sector privado que pueden afectarla. Ajá. Aquí podemos verlo en este esquema del número que les decía de The Lancet. Em, ¿Qué es lo que lleva a estos determinantes comerciales? Pues básicamente, el principal es básicamente pues una demanda de crecimiento. Las empresas quieren vender más, internacionalización del comercio y del capital. Como queremos vender más, necesitamos expandir la forma en la que vendemos y esta expansión lleva también a la colusión de diversas organizaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva a que existan estos determinantes comerciales de la salud. Ajá. Los canales que hay, bueno, tienen que ver con el marketing, con la cadena de suministro, con las actividades de lobbying, que tiene que ver con las acciones que hacen las industrias hacia el gobierno para incidir sobre regulaciones que les convengan y las actividades que hacen sociales, ¿no? Y estos determinados comerciales afectan la salud, afectan a los consumidores y afectan al ambiente. ¿Mm? Bueno, entonces recordando que tenemos esto, en 2010 nosotros tenemos un marco normativo global, también tenemos un marco nacional. El marco normativo global surge en 2010, donde todos los países miembros de la OMS firmaron una estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol. En ese tiempo, la estrategia mundial hablaba de 10 puntos que se tenían que trabajar a nivel de gobierno para reducir el consumo nocivo de alcohol. 2013 también surge el Plan de Acción Global para enfermedades no transmisibles. Para 2015 el consumo de alcohol entra como parte de una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacia el 2030, que es reducir a la mitad el consumo de alcohol en los países, es el 3.5. En 2017, este grupo de enfermedades no transmisibles hace una lista o hace un documento donde nos muestra
una lista de las intervenciones más costo efectivas. Y en 2018 la OMS publica el paquete técnico SAFER, que es básicamente igual una recomendación a los países de las acciones más costo efectivas para reducir el consumo de alcohol. En 2022, al ver que no se iba a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, se publica el Plan de Acción Global sobre Alcohol y en 2023 se revisa la lista de intervenciones costo efectivas para reducir las enfermedades no transmisibles. Entonces, bajo este marco normativo global, ¿qué tenemos? Pues básicamente las intervenciones más costo efectivas para reducir los daños ocasionados por el consumo de alcohol. Está en este acrónimo SAFER y entonces, ¿qué significan básicamente la S? Que nos habla sobre fortalecer las restricciones en la disponibilidad de alcohol, ujú, que el alcohol no sea tan fácilmente disponible, ajá, que, ¿qué es lo que pasa? Pues que cada vez encontramos alcohol en todas partes, ¿no? Vamos al mercado y hay alcohol, vamos a la tienda, ya se encuentra incluso ya en el celular, ya te mandan publicidad y pídelo en línea y no tienes ni siquiera que moverte de tu casa, ¿no? Entonces, las restricciones para esta disponibilidad nos ayudan a disminuir, avanzar y mejorar las medidas de consumo de alcohol y conducción, lo que es el famoso alcoholímetro, facilitar el acceso a las intervenciones breves, a los tamizajes y a los tratamientos, eh, hacer más restrictiva la publicidad, la promoción y el patrocinio de bebidas alcohólicas y el aumento de precios a través de impuestos y otras políticas de precio. Ujú. Estas políticas públicas funcionan, sí funcionan. Aquí hay un caso que se ha estudiado bastante, que es el caso de Rusia. Les platico brevemente, ya casi estoy en tiempo. Este, Rusia, cuando se deshace la Unión Soviética, Rusia era el país con mayor consumo de alcohol en el mundo. Ajá. Estamos hablando que la medida que se utiliza para evaluar consumo de alcohol, una de las medidas es el consumo de alcohol per cápita, que significa cuántos litros de alcohol puro consume cada persona en un país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México el consumo de alcohol per cápita es alrededor del 5 litros de alcohol puro, quiere decir que cada mexicano consume 5 litros de alcohol puro. En Rusia, cuando termina la Unión Soviética, el consumo de alcohol per cápita era de 12. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Que si se observa, por ejemplo, en ese tiempo, aquí estamos viendo de 82, 84 desde los 90, tenemos lo que le llaman el primer cruce de Rusia, donde la tasa de mortalidad pasa por arriba de la tasa de nacimientos. Ajá. Por primera vez en la historia del país, se están muriendo más personas de las personas que están naciendo. Ujú. Y en el diagnóstico que se hace, pues uno de los problemas más fuertes era el consumo de alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir del 90 empiezan a implementar políticas. Ujú. Por ejemplo, aquí en el 92 se elimina el monopolio de alcohol del Estado y la regulación de los precios. En el 95 se introduce las licencias de venta de alcohol y unas estampitas para pagar impuestos. Se meten las primeras restricciones de marketing. Para el 2003 se pone un precio mínimo por unidad al vodka. 2004 más restricciones de marketing. 2005 un incremento del 50% de los impuestos y se empiezan a meter restricciones a la disponibilidad en la venta de cervezas. Ajá, 2006 se introducen medidas para el alcohol ilegal. 2007 se prohíbe la venta de alcohol en Internet. 2010 se pone un impuesto. Bueno, este MUPS es una medida de precio único. Quiere decir que, de precio mínimo, perdón. Quiere decir que pagan, cada unidad de alcohol tiene que pagar un mínimo de impuesto y y se aumenta gradualmente el precio mínimo de alcohol en la OMS. Restricciones de tiempo en la venta. La cerveza en el 2013 se empieza a regular como si fuera alcohol. eh, y bueno, se siguen implementando medidas
que restringen la venta, que restringen la mercadotecnia y que aumentan los impuestos. Y esto nos lleva al segundo cruce, que como podemos ver aquí, ¿qué es? Si se dan cuenta, el consumo de alcohol se va para abajo y esta es la línea punteada, el consumo de alcohol baja y la mortalidad, este, también las tasas de mortalidad empiezan a bajar. ¿Qué quiere decir? Que otra vez las personas empiezan a vivir más. Entonces, en conclusión, el consumo de alcohol es un factor de riesgo para más de 200 enfermedades, lesiones y condiciones de salud, esto incluyendo el trastorno por uso de alcohol. El trastorno por uso de alcohol es una enfermedad compleja que afecta a todo el organismo, no solamente el cerebro, y que repercute negativamente en la calidad de vida de las personas. En México, las prevalencias por consumo de alcohol se han mantenido relativamente estables. Sin embargo, la población joven continúa siendo la más vulnerable a los daños relacionados por el consumo de alcohol, tanto por muerte prematura como por discapacidad. Eh, la industria alcoholera prioriza la obtención de ganancias por encima de la salud de la población y, por lo tanto, es necesario la implementación de medidas de política pública, las cuales son medidas costo efectivas para reducir el consumo de alcohol. Entre las recomendaciones que nos da la OMS es restringir la disponibilidad del alcohol, medidas para evitar el consumo de alcohol y conducir vehículos automotores, el acceso al tamizaje, al consejo breve y a tratamientos para trastornos por uso de alcohol, regular la publicidad y promoción de las bebidas alcohólicas y aumentar de precio a través de los impuestos. Aquí es importante mencionar, digo ya para concluir, que es un discurso que no se trata de prohibir, ¿no? No se trata de que el Estado te diga, oye, ¿sabes qué? No debes de hacer esto, o que se quiera satanizar, ¿no? En el caso de este producto. Pero sí es importante reconocer que es un producto que goza de muchos beneficios. Ajá. Podemos ver que acceder a una botella, a una cerveza, por ejemplo, es mucho más barato que acceder a un litro de leche, ¿no? O, por ejemplo, a mí en una ocasión me tocó ver, ¿no? Que una pachita de un destilado es más barato, por ejemplo, que un café, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es la que se trata de regular, ¿no? Se trata de regular, por ejemplo, también que tú llegues o que tus hijos lleguen y pues no estén todo el tiempo siendo bombardeados por publicidad de, no, pues es que eh, ser joven en el festival tal, ¿no? Y que está relacionado a una marca, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata es de regular, se trata de que haya una regulación coherente, una regulación que beneficie la salud, que beneficie a las familias mexicanas y, pues bueno, que obviamente hay mucha investigación a nivel mundial y investigación que también hemos realizado en México que nos da certidumbre de que estas políticas funcionan y que son formas costo efectivas que mejoran la salud de la población. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Norberto. Muy interesante su ponencia. Vamos a dar paso a las preguntas. Si nos hace favor la maestra Pilar Peregrina de ver qué se ha puesto en el chat. Gracias. Muchas gracias. Aprovecho también la oportunidad para agradecer la asistencia de toda la comunidad UB, de nuestros también estudiantes y egresados de los posgrados. Y justo una pregunta es de un estudiante de nuestro posgrado que dice, ¿a qué se atribuyen los cambios favorables hacia la salud o al menos a disminuir el consumo de alcohol en la población joven en donde aplica? Y hace un comentario también sobre las políticas públicas son esenciales, más vale tarde que nunca, hablando del alcohol. Este proceso se parece al que sucedió con los cigarros desde 1955, que apareció el informe de Surgeon General. Ay, muchas gracias por la pregunta. Sí, esta nueva generación es interesante, es muy, muy interesante. Digo, creo que eh, hay muchos teóricos estudiando justamente la juventud porque han traído un cambio en el paradigma de cómo perciben, pues básicamente el mundo, ¿no? Cómo perciben las cosas.
Se habla mucho, hay hasta memes, ¿no? De donde se ve cómo pensamos en nuestra generación y cómo piensan los jóvenes actuales, ¿no? En cuestiones como el bullying, la violencia. Entonces, toda este cambio generacional eh, nos ha llevado principalmente en los jóvenes a dos cosas. Eh, Priorizar el tema de la salud y del bienestar. Ajá. Los jóvenes hacen elecciones más conscientes, hacen elecciones más razonadas. Ajá. Se ha visto, por ejemplo, que, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, si tú comparas, por ejemplo, y nosotros tuvimos la experiencia en grupos focales, los adultos, por ejemplo, crecimos con el mensaje, ¿no? De la alcoholera pone la calidad y tú pones la cantidad, ¿no? En el caso de los jóvenes, por ejemplo, es muy llamativo cómo el mensaje es el contrario, así de, pues no, o sea, las industrias te quieren ver la cara y pues más bien tú tienes que decir que no, ¿no? Entonces, en este sentido, como que existe este empoderamiento hacia yo tomo mis decisiones, yo pongo mis límites con respecto, por ejemplo, a nuestra generación anterior, ¿no? Que es más como que, pues ese es el status quo, ¿no? Y no lo cuestionamos. Elecciones saludables, ajá, en el sentido de esto me hace daño, esto no me hace sentir bien. eh, en lugar de divertirme, pues al día siguiente me siento mal, me duele la cabeza, hice tonterías, ajá. El tema también de la autopercepción, ¿no? O del, no sé cómo llamarlo, pero de cómo me ven mis pares, ¿no? Así de, pues si me quedo tirado, si me vomito, o sea, no es algo divertido, al contrario, es algo que a mí me avergüenza, ¿no? A mi imagen y a la imagen que proyecto a los otros. Entonces, todos estos fenómenos, han repercutido justamente en este cambio de paradigma, en este cambio de ideas. Esto no solamente les digo es en las bebidas alcohólicas, tiene que ver también, por ejemplo, con otras conductas, ¿no? Más sobre el ejercicio, sobre el medio ambiente, ¿no? Buscar productos que no atenten contra el medio ambiente, que no contaminen. Entonces, es un cambio, les digo, ya como más generacional. Y bueno, también es importante mencionarlo que este cambio, pues no es solamente un cambio que se teorice, ¿no? Que se ve ahí en los papers, en los libros, ¿no? Justamente la industria alcoholera responde a esos cambios y ¿qué es lo que pasa? Que como ya no se están generando consumidores, pues entonces tenemos que generar productos para que estos jóvenes nos compren, ¿no? Y entonces ahorita ya nos acercamos y vemos, por ejemplo, lo que le llaman los productos sin alcohol, ¿no? La cerveza sin alcohol, los cócteles sin alcohol. Es súper chistoso. Hay por ahí un cóctel enlatado que te dice paloma sin alcohol, con sabor a alcohol, ¿no? Así de, pero ¿cómo no? Entonces, no es una cuestión teórica, sino que las propias industrias lo están notando y están respondiendo a eso, ¿no? Entonces, están generando también estas alternativas. Ajá, sí, por ahí nos dice Alberto Flores, tenemos champaña para niños, exactamente, ¿no? O sea, alguna vez también vi una cerveza para perros, ¿no? Entonces, son situaciones que justamente tienen que ver con estos determinantes comerciales y que, bueno, responden a los cambios socioculturales que, que nosotros observamos a nuestro alrededor, ¿no? Por eso es que es importante eh, el diseño de programas, de proyectos y de políticas desde esta perspectiva más amplia. Sí, muchas gracias. También aquí otro comentario que dice, por otro lado, vemos el caso japonés en donde la abstinencia en el consumo de alcohol por parte de su juventud, el gobierno está presionando a sus jóvenes para que vuelvan a consumir. Los impuestos que se están perdiendo por abstinencia son cuantiosos. Y otro comentario, sin embargo, en los bares donde los jóvenes consumen alcohol en exceso, se ha vuelto a posicionar una de las marcas más consumidas de anteriores generaciones, muy económica, por cierto, solo que ahora incluso es fosforescente y se ha incrementado el uso de otro tipo de sustancias psicoactivas. Y también nos mencionan de las paletas de alcohol, ¿no? En Ajá. estos festivales también. Sí, justamente, estos determinantes comerciales así de, bueno, y no estamos vendiendo, ¿qué hacemos para vender? En los cigarros pasó lo mismo. El cigarro,
y digo, muchos recordarán, ¿no? La principal marca, los Marlboro, ¿no? ¿Cuál era su imagen, ¿no? El vaquero super varonil en caballo y todo el rollo. Y ahorita las marcas han generado marcas prácticamente para cada segmento, ¿no? Entonces ahorita el que le pongan la capsulita que te sabe a sandía o a chicle de fresa, o sea, un adulto, ¿para qué querría un cigarro con sabor chicle de fresa? Pues es porque es un cigarro que no está dirigido al mercado adulto, está dirigido a un mercado más joven, que el sabor les permita irse metiendo con el producto, ¿no? Sí, gracias. Les invitamos a que nos pongan sus preguntas y sus comentarios. Todavía tenemos unos pocos minutos y también para sumar los agradecimientos de que nos acompañen en este segundo día, también para caras conocidas del día de ayer, de las diferentes redes, de ADA, de Reviva. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, por supuesto, los agradecimientos y las felicitaciones nos hacen esperar por su excelente ponencia. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. También les invitamos a abrir su cámara ahorita que estamos ya sin la presentación. Siempre es un gusto verles a todos y a todas. Igual también en este momento podemos aprovechar la oportunidad para tomar la bonita foto del recuerdo y esperamos que nos sigan enviando sus comentarios, sus preguntas. Aprovechemos a excelente ponente. Muchas gracias. Pues por aquí nos siguen felicitando, doctor. Muy interesante la Muchas gracias. información. Muchas felicitaciones. Gracias. Sí, todo un gusto compartir con ustedes. Gracias, nos da gusto verles. Dice también una pregunta, ¿a qué se debe que México sea uno de los países en donde se bebe más, no así en Europa como se mostró en la gráfica? Ay, México es un caso interesante. Em, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros comparamos el consumo de alcohol de México con respecto a los países de la OCDE, no somos de los países que beben más. Por ejemplo, hay países como Argentina, como Chile, donde el consumo per cápita es mayor. Nosotros, les digo, estamos alrededor de 5 litros de alcohol por año, por persona, ¿no? El problema con México, principalmente, bueno, yo diría que son dos. Eh, Uno que tiene que ver con lo que les comentaba, con el tema de los patrones de consumo. Este, Tendemos a beber mucho y en cantidad y en periodos de tiempo muy cortos. Ajá. Fin de semana y no es que voy por una. Por ahí tenía un maestro que él decía, administración del placer, ¿no? O sea, no es que me tomo una y lo disfruto y que estoy así, sino que no, tomo lo que puedo hasta que me intoxico. En los últimos días, por ejemplo, se hizo muy famoso una chica de Colombia que falleció por un reto, de consumo de alcohol, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que no deberían de estar pasando, pero bueno, básicamente ahí entramos con el tema de también, ¿no? De regulación, cómo hicieron para permitir que en un restaurante se pudiera hacer esa situación, ¿no? Y la otra tiene que ver con este tema determinante, que la principal sustancia que se consume en México, pues es la cerveza. Y la cerveza tiene un régimen, preferencial
de tratamiento en nuestro país, ¿no? De hecho, de las pocas industrias que han aparecido, por ejemplo, bueno, pues lo voy a decir así, en la mañanera, pues ha sido la industria alcoholera, ¿no? Entonces esto, pues tiene implicaciones, en cuanto a limitar, por ejemplo, regulaciones que no les convengan o darles apoyos, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua. Nosotros por ahí hicimos una investigación viendo, por ejemplo, cuántas concesiones de agua tiene la industria, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, la industria alcoholera tiene más concesiones de agua, por ejemplo, que los refresqueros, ¿no? Y dices así como que, órale. O sea, si los acomodas, los pones en orden, están hasta arriba, están los ingenios que tienen que ver con la producción de azúcar. Ajá. Después viene la industria del alcohol y después vendrían las refresqueras, ¿no? Entonces estas tres industrias pues están extrayendo, están extractivando el agua y hay, por ejemplo, hay muchos casos, por ahí les voy a mandar el link. Salimos bueno, una organización, que se llama Movendo International nos contactó y publicamos ahí ese tema del agua, porque ya hay comunidades que justamente por esta extracción se están quedando sin agua, ¿no? Y el sexenio anterior hubo un caso de una, cervecera que terminaron pasándola a, me parece que a Tabasco o a Mérida, porque efectivamente, o sea, llegó un momento en que el presidente municipal lanzó un comunicado y dijo, ¿saben qué? Ya no tenemos agua. Todavía no estaba operando la planta y ya no tenían agua, ¿no? Ya estaban destinando todo el agua a lo que iba a ser la operación de la planta. Entonces, este tipo de ventajas que tienen, bueno, también impactan justamente en este consumo, ¿no? Por eso es que estudiamos también el tema de los determinantes comerciales. Muchas Sí, gracias, maestro muchas gracias. Norberto. Vamos a Maestra compartir. Pili, sí, Ah, sí. gracias. Vamos a Sí. compartir aquí, cuidando los tiempos, su merecida constancia. Me voy a permitir leerla. Dice, el Instituto de Ciencias de la Salud, a través de la maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas y la Red Veracruzana de Investigación de Adicciones, otorgan la presente constancia al maestro Norberto Hernández Llanes por su ponencia titulada Políticas públicas para reducir los daños ocasionados por el alcohol, experiencias internacionales y oportunidades para México, presentada durante el 14º Foro de Investigación Acción, Panorama Actual del Consumo de Drogas de Veracruz, Retos y Perspectivas, llevado a cabo de forma virtual en la ciudad de Jalapa, Enríquez, los días 6 y 7 de noviembre, y firman la doctora María Gabriela Nachón García, directora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, y la doctora Montserrat Armenta Recendis, coordinadora de este foro. Muchas gracias, maestro, por su participación. Gracias a ustedes.